Muy bien. Bueno, pues recientemente tuve la oportunidad de participar en un encuentro de organizaciones civiles que trabajan en la lucha feminista, en la equidad, por la equidad de género, que realizan trabajo social, político y comunitario. Y en este encuentro pude participar con un taller relacionado con la comunicación no violenta o la comunicación compasiva. Y quisiera realizar algunas reflexiones que durante este ejercicio de compartir, pues surgió algunas ideas, algunas reflexiones que me parecen importantes, ¿no? Yo lo que compartía en un primer momento es que este concepto de no violencia, que es una traducción muy literal del ahimsa, este, da cuenta de un aspecto muy conductual, ¿no? Es como el no pegar o el no agredir. Sin embargo, el concepto de ahimsa, como se puede entender más en el jainismo o en el hinduismo, eh, podríamos aproximarnos a una visión mucho más comprensiva y entender el ahimsa más bien como la pureza del corazón, ¿no? O también como la claridad del corazón. Esto es la claridad de las intenciones. Yo compartía que uno de los aportes fundamentales de Sigmund Freud al ámbito del conocimiento del psiquismo humano tenía que ver con que precisamente este tipo de intenciones normalmente se encuentran operando a nivel inconsciente. Esto es, el ser humano no es claro, no es transparente aún para sí mismo. Tenemos la gran capacidad de autoengañarnos, tenemos esta forma autosugestiva de creernos un cuento o de creernos una historia, y en este camino de interiorización, de introspección, nos vamos a encontrar con muchas ilusiones, nos vamos a encontrar con muchas resistencias y con muchos bloqueos que no nos van a permitir ver esa claridad que habita en nuestro ser y en nuestro corazón. Por lo tanto, la comunicación no violenta o la comunicación ahimsa supone una ardua labor, como en el psicoanálisis o como en otro tipo de procesos psicoterapéuticos, de poder ver hacia adentro. Sin embargo, esta introspección no es un acto solipsista, no es un acontecimiento que se lleva a cabo en individual, en un acto de apartarse del mundo, sino más bien se da en una relación, se lleva a cabo en un vínculo, en un espacio donde la otra persona, el otro o la otra, me puede reflejar aquello que yo no veo de mí, que puede de alguna forma discernir, que puede analizar lo que mi comportamiento, lo que mis actos dejan entrever de aquello que para mí resulta oscuro u opaco, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con la interpretación. Cuando el otro, la otra logra interpretar esa intención oscura, oscura porque no la puedo ver yo, que se encuentra dentro de mí, y en un determinado momento la respuesta que se da es una negación. ¿Por qué? Porque no logramos identificar eso que habita dentro de mí, ¿verdad? Y que de alguna forma se encuentra operando a través de mis comportamientos, a través de mis actos, ¿no? Entonces yo creo que esta labor de la GIMSA es muy importante porque también nos lleva no solamente a el nivel de la comunicación interpersonal, sino también al nivel de la comunicación intrapersonal. Cómo nos comunicamos desde nuestro yo visceral, nuestro yo emocional, nuestro yo mental. Y esto es debido porque muchas de estas intenciones que disparan nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestra forma de proceder en el mundo, se encuentran profundamente arraigadas en memorias viscerales que van a estar ocultas aún y para nuestro yo mental o nuestro yo emocional, pero que van a estar de alguna forma dirigiendo y muchas veces hasta hackeando al mismo ser, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos,
Hay muchas formas en cómo nos relacionamos desde ese centro visceral inconsciente que se encuentra constantemente operando desde una herida, desde el dolor, desde una situación conflictiva que no ha sido resuelta y que de alguna u otra forma emerge como un comportamiento, como un diálogo o normalmente como un enojo o como una agresión, ¿no? Entonces aquí hay un nivel que me parece sumamente fundamental en el entendido de que la comunicación no violenta no solamente es una técnica de comunicación asertiva en este diálogo interpersonal, sino que la comunicación no violenta apunta al corazón mismo del ser para poder de alguna forma quitar, ¿verdad? Desvelar, quitar el velo que oculta nuestras verdaderas y profundas intenciones. De alguna u otra forma, la Ahimsa nos lleva directamente a tocar la parte de la sombra de nuestro ser. Y eso es muy importante porque en esta intención de clarificar el corazón, entonces nos lleva precisamente a reconocer pues, este cúmulo de memorias y de experiencias, de campos energéticos que habitan en nuestro corazón y que muchas veces nos llevan a una distorsión de la estructura de la personalidad, de la estructura del carácter, que es desde donde operan este tipo de heridas que se van dando en nuestro corazón. Otro elemento me parece también fundamental dentro de la comunicación no violenta, entonces, es que la comunicación no violenta apunta hacia esa interioridad, hacia esa capacidad de ver hacia adentro, pero también a partir del otro, a partir de la otra, a partir de un espejo que me interpela internamente para poder sacudir, para poder abrir mi corazón y entonces en ese abrir el corazón poder mostrar también esta parte de oscuridad que se encuentra dentro de mí. Quizás ahí podamos entender un poquito más este concepto de la pureza del corazón, porque esta pureza del corazón va a suponer un proceso de purificación. Pero no podemos purificar eso que hay en el corazón si primeramente no analizamos, si no identificamos esas heridas, esas memorias, esos campos energéticos que están generando disonancia, que están generando alteraciones en la forma del ser. ¿Por qué? Porque estas distorsiones que se llevan a cabo dentro del corazón es lo que también distorsiona la propia imagen de sí mismo. Es también esta imagen que nos devuelve un reflejo distorsionado del cual va a generarse o a producirse un determinado rasgo o estructura caracterial. Esto es, se viene a formar lo que Wilhelm Reich llamaba nuestra segunda naturaleza. Por eso la importancia del proceso de purificación del corazón nos lleva hacia este aspecto fundamental que es ir más allá del carácter, que es ir más allá de la personalidad o más acá del carácter, más acá de la personalidad, que es encontrarnos con el corazón mismo de la existencia, que es el ser. La purificación del corazón nos lleva precisamente a poder ver, a poder contemplar el ser. Y obviamente esto nos va a plantear un nivel de dualismo entre el ser y el no ser, ¿no? Entre el ser esencial y eso que no es el ser esencial, pero que también se encuentra ahí protegiendo como una coraza, como una armadura, y es precisamente lo que llamamos carácter. El carácter y la personalidad van a ser esta segunda naturaleza con la cual interactuamos con este mundo, pero interactuamos desde un estado de sobrevivencia, desde un estado de miedo, desde una sobrereacción precisamente ante las posibles amenazas del medio ambiente. Y entonces aquí se lleva a cabo una opacidad del ser. En esta opacidad del ser, nosotros o nosotras no podemos encontrarnos con nosotros mismos precisamente por esa opacidad.
La comunicación no violenta es un recurso que permite llevar a cabo ese discernimiento, ese acto, digámoslo así, radical de quitar la máscara, de quitar la coraza, de quitar estos elementos de defensa, no para tirarlos, sino solamente para poder descubrir aquello que se encuentra en lo profundo de la persona, que es precisamente el ser o la esencia. El trabajo entonces de la comunicación no violenta o el ahimsa va más allá de lo que normalmente entendemos por comunicación, en el sentido tradicional de que existe un sujeto que enuncia un mensaje y ese mensaje tiene un receptor o una receptora. Acá cuando hablamos entonces de comunicación estamos hablando del ser. Yo recuerdo muy bien este concepto de dabar en los hebreos, en los judíos. Dabar es la palabra, ¿no? Y entonces para los judíos y para muchas culturas también la palabra no solamente es la voz, no solamente es el sonido, sino la palabra lleva consigo el ser, ¿no? Nuestra voz es la huella de nuestro ser. Entonces, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, estamos expresando nuestro ser. No solamente es una mediación técnica necesaria, sino que nos habla precisamente de lo que se encuentra habitando en nuestro corazón. Por lo tanto, la comunicación, digámoslo así, desde esta perspectiva mucho más existencial, nos habla del ser, la comunicación del ser. Por lo tanto, la comunicación no violenta es precisamente este proceso de purificación, de clarificación de nuestra sombra, para poder penetrar en esa sombra y poder tocar también aquello que oculta la sombra, que es nuestro ser, nuestra luminosidad. Y esto supone un trabajo, una acción de introspección, pero que también se da en este vínculo o en este espejeo para poder ir en ese proceso, ir sanando nuestra imagen, ir clarificando nuestra imagen de todas estas distorsiones que nos fueron reflejadas desde nuestra infancia y que se van conformando como heridas o campos de memorias traumáticas dentro de nuestro ser o de nuestra existencia.